Nadie lloró por ti cuando te expulsaron. Nadie te tendió la mano cuando tus hijos nacieron en el silencio de la humillación. Con el cuerpo agotado y el alma hecha pedazos, solo buscabas un rincón seco donde sobrevivir una noche más. Fue entonces cuando él apareció. El duque que había enterrado a su esposa y a sus hijos. El hombre que no hablaba con nadie desde hacía 3 años. La sombra solitaria de un palacio olvidado por la alegría. Pudo haberte ignorado. Pudo haber girado el rostro como todos los demás, pero en vez de eso, te vio. Y algo en él, algo que creía muerto, volvió a latir. La historia de ustedes no comenzó con besos. Comenzó con frío, hambre y miedo, pero también comenzó con el gesto más raro de todos. Alguien, al fin, te vio como mujer, y entonces, a la luz tenue de una vela, tú también lo viste a él. Aquella voz grave, aquella mirada que parecía contener el peso de 1000 historias, y un rostro tan hermoso que hasta el dolor dudaba un segundo antes de seguir. Aquella noche no sabías si estabas frente a un ángel o frente a un hombre tan bello que hasta la tristeza guardaba silencio para contemplarlo. Solo sabías una cosa: ese duque solitario, tan enigmático como el silencio que lo rodeaba, podía cambiarlo todo, o destruir lo poco que aún quedaba de ti. Si alguna vez soñaste con un amor imposible, este canal es tu refugio. Suscríbete, deja tu like y ven a sentir con nosotros. Elena acurrucaba a Diego y Esperanza contra su pecho, susurrándoles que todo estaría bien, aunque sabía que mentía. El frío le calaba los huesos. Sus pequeños necesitaban calor, comida, y ella no tenía nada que darles. De repente, pasos sobre el empedrado. Su corazón se detuvo. Una sombra se alzó en la entrada, alta, imponente. La luz de una vela iluminó un rostro que cortaba la respiración. Ojos grises como la tormenta, pero con algo roto en su interior, algo tan roto como ella. «No nos hagáis daño», susurró, apretando a sus bebés con fuerza, pero entonces él bajó su arma. Su voz, ronca por años de silencio, le atravesó el alma. «No podéis quedaros aquí. Los niños van a enfermar». Era don Rodrigo Álvarez de Montemayor, duque de aquellas tierras. El hombre más poderoso de Castilla le estaba tendiendo la mano. Ella no sabía que en ese instante su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía que ese hombre, que llevaba 3 años con el corazón muerto, acababa de encontrar en ella su razón para volver a vivir. No sabía que la protegería con su vida cuando don Gaspar descubriera dónde estaba y viniera a reclamar lo que nunca fue suyo. Solo sintió, por primera vez en semanas, que alguien la miraba como si aún fuera humana. ¿Estaba preparada para vivir el amor que florece entre las cenizas? ¿Para sentir lo que es ser protegida por un hombre capaz de todo por mantenerla a salvo? En las tierras áridas de Castilla, donde el viento susurra secretos entre las colinas pedregosas, y el sol castiga sin piedad a quienes se atreven a desafiar su dominio, se alzaba un palacio que había conocido tiempos mejores. El Palacio de Montemayor, antaño cuna de celebraciones y risas, ahora yacía sumido en un silencio que parecía tener vida propia. Don Rodrigo Álvarez de Montemayor, duque de estas tierras y señor de vastos dominios, había elegido el aislamiento como su único compañero tras la tragedia que cambió su destino para siempre. A los 35 años, su alma se había marchitado como las rosas de sus jardines durante el invierno más cruel. Sus ojos, una vez brillantes como las estrellas castellanas, ahora parecían 2 pozos profundos donde se había ahogado toda esperanza. 3 años habían transcurrido desde la epidemia que cambió su existencia para siempre. 3 años desde que perdió a su esposa, doña Isabela de Córdoba, y a sus 2 pequeños hijos, convertidos en memoria, junto con la mitad de los habitantes de sus tierras. El cólera había llegado como una maldición,
destruyendo todo lo que tocaba, llevándose vidas inocentes y dejando solo vacío y lamentos. Don Rodrigo había estado en Madrid, atendiendo asuntos de la corte, cuando la desgracia se abatió sobre su hogar. Regresó para encontrar un palacio convertido en mausoleo, donde los ecos de risas infantiles habían sido reemplazados por el silencio eterno. Desde entonces había construido su existencia alrededor del vacío, despidiendo a la mayoría de sus criados y viviendo únicamente en las dependencias del servicio. Los salones principales permanecían cerrados, cubiertos por sábanas blancas que danzaban como espectros. Los tapices que narraban la historia gloriosa de su linaje colgaban como testigos mudos de una grandeza que parecía haber muerto con su familia. Los candelabros de plata permanecían sin encender, sumiendo el palacio en una penumbra perpetua que reflejaba el estado de su corazón. Durante estos 3 años, don Rodrigo había desarrollado una rutina que lo mantenía alejado de los recuerdos más dolorosos. Se levantaba antes del amanecer y cabalgaba por sus tierras, conociendo cada sendero pero evitando cualquier contacto con sus súbditos. Los campesinos lo veían pasar como una sombra silenciosa montada en su corcel negro. Pero esa noche de octubre de 1820, cuando las primeras lluvias del otoño golpeaban los cristales emplomados de las ventanas, algo alteró la paz de su refugio. Don Rodrigo estaba sentado en la biblioteca leyendo versos melancólicos de Garcilaso, cuando un sonido extraño llegó a sus oídos. Al principio creyó que era el viento jugando con las maderas de las cuadras, pero cuando prestó atención pudo distinguir algo diferente. Un sonido rítmico, suave, casi musical. Su corazón se aceleró de manera inexplicable. Hacía tanto tiempo que no escuchaba otros sonidos más que los de la naturaleza, que cualquier variación lo ponía en alerta. El sonido continuó, mezclándose con el repiqueteo de la lluvia. Don Rodrigo se puso de pie lentamente. Tomó un candelabro de plata y se acercó a la ventana que daba hacia las antiguas caballerizas. La noche era tan oscura que apenas podía distinguir la silueta de las construcciones, pero definitivamente había algo allí. Por un momento, su mente lo traicionó, llevándolo de vuelta a noches similares, cuando el llanto de sus propios hijos lo despertaba. Su respiración se volvió irregular y tuvo que apoyarse contra el marco de la ventana. Los recuerdos eran como dagas que se clavaban en su pecho. «Son solo animales», se dijo a sí mismo, tratando de calmar el temblor en sus manos, pero en lo profundo de su corazón sabía que no era cierto. Había algo diferente en ese sonido, algo que lo perturbaba de maneras que no podía explicar. La lluvia arreció, y con ella los sonidos de las caballerizas se volvieron más evidentes. Ya no podía ignorarlos. Don Rodrigo se dirigió al armario donde guardaba sus armas y tomó una pistola. Sus movimientos eran precisos, calculados, pero en el fondo de su alma, una parte de él que había estado dormida durante 3 años comenzaba a despertar. Abrió la puerta y el aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada. La lluvia empapó inmediatamente su camisa de lino, pero él ni siquiera lo notó. Sus ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y podía ver claramente las caballerizas. Una de las puertas estaba ligeramente abierta, moviéndose con el viento. Caminó con el sigilo propio de su rango, evitando los charcos formados en el empedrado del patio. Cuando llegó a la entrada de las caballerizas, se detuvo y escuchó atentamente. El sonido era más claro ahora, y su corazón se detuvo cuando finalmente lo reconoció. Era llanto, el llanto inconfundible de un bebé. Don Rodrigo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. No podía ser cierto. Su mente racional le decía que estaba alucinando, que el aislamiento finalmente lo había quebrado. Pero el llanto continuó, y ahora podía distinguir algo más.
Otro llanto, ligeramente diferente en tono. 2 bebés. Había 2 bebés en sus caballerizas. Con manos temblorosas empujó la puerta y entró. La oscuridad era casi total, pero sus ojos se adaptaron rápidamente. En el rincón más alejado, entre las mantas que una vez cubrieron a sus caballos, distinguió una figura acurrucada. Era una mujer joven, y en sus brazos tenía 2 pequeños bultos que se movían. «No os acerquéis, vuestra merced», dijo una voz quebrada por el miedo. Era una voz femenina, joven, que hablaba con el acento campesino de sus tierras. «Por favor, no nos hagáis daño. Solo buscamos refugio de la lluvia». Don Rodrigo se quedó paralizado. Durante 3 años no había hablado con otro ser humano, y ahora tenía frente a él a una mujer con 2 bebés que habían aparecido como apariciones en la noche. «¿Quién sois?», preguntó finalmente, su voz ronca por la falta de uso. «¿Qué hacéis en mis tierras?». La mujer no respondió inmediatamente. Acercó más a los bebés a su pecho, como si fuera a protegerlos con su propia vida. Don Rodrigo podía ver que estaba temblando, no solo por el frío, sino por el terror. «Me llamo Elena, vuestra gracia», susurró finalmente. «Estos son mis hijos, no tenemos a dónde ir. Las caballerizas estaban abiertas y pensé que nadie vendría bajo esta lluvia». Don Rodrigo bajó lentamente su pistola, dándose cuenta de que la mujer no representaba ningún peligro. Al contrario, se veía frágil, exhausta, como si hubiera caminado durante días sin descanso. Sus ropas estaban empapadas y sucias. «¿De dónde venís?», preguntó acercándose un paso. «De muy lejos, vuestra gracia», respondió Elena, y en su voz había una tristeza tan profunda que resonó en el corazón roto de don Rodrigo. «Hemos estado caminando durante días. Mis hijos necesitan comida, calor. Yo no sé qué más hacer». En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar nuevamente, un llanto desesperado que atravesó el alma de don Rodrigo como una flecha. El sonido despertó en él recuerdos de sus propios hijos, pero también despertó algo más, algo que había estado enterrado bajo 3 años de dolor: compasión. «Venid», dijo finalmente, extendiendo su mano hacia la mujer. «No podéis quedaros aquí. Hace demasiado frío y los niños van a enfermar». Elena lo miró con desconfianza, pero la desesperación era más fuerte que el miedo. Lentamente se puso de pie, cargando a los 2 bebés. Don Rodrigo pudo ver entonces que era muy joven, tal vez 20 años, con rasgos que mostraban la belleza rústica de las campesinas de Castilla. Su cabello castaño estaba enredado y sucio, pero sus ojos tenían una dignidad que ni el sufrimiento había podido quebrar. «Gracias, vuestra gracia», murmuró, y en esas simples palabras había un mundo de gratitud y esperanza. Mientras caminaban hacia el palacio bajo la lluvia, don Rodrigo sintió que algo en su interior había cambiado para siempre. Después de 3 años de soledad autoimpuesta, el destino le había puesto frente a una mujer desesperada, con 2 bebés que necesitaban exactamente lo que él había perdido: la capacidad de cuidar, de proteger, de amar. El interior del palacio se transformó completamente con la presencia de Elena y sus 2 bebés. El espacio, que durante 3 años había sido un refugio silencioso, ahora vibraba con una energía diferente. Los llantos suaves de los pequeños, los susurros consoladores de su madre, llenaron cada rincón con una vida que él había olvidado que existía. Don Rodrigo encendió más velas en la chimenea, observando cómo las llamas danzaban y creaban sombras cálidas en las paredes de piedra. Elena se había sentado cerca del fuego con los 2 bebés en sus brazos, meciendo suavemente a uno mientras el otro dormía contra su pecho. «¿Tienen hambre?», murmuró Elena, mirando a sus hijos con una mezcla de amor y desesperación. «No he podido alimentarlos bien en días». Sin decir palabra, el duque se dirigió a sus provisiones, tomó pan y lo puso en un cuenco con leche tibia. También preparó una infusión de hierbas
que sabía que ayudaría a una madre lactante. Durante años de soledad, había aprendido a cuidar de sí mismo. ¿Cuánto tiempo tienen los niños?, preguntó mientras trabajaba. 3 semanas, vuestra gracia, respondió Elena, acariciando las cabecitas de sus hijos. Nacieron en la hacienda donde trabajaba, pero no pudimos quedarnos allí. Su voz se volvió amarga, cargada de tristeza. Don Rodrigo se volvió hacia ella, estudiando su expresión. En el rostro de Elena veía algo que conocía bien, la marca del sufrimiento injusto, el tipo de dolor que deja cicatrices invisibles pero profundas. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, entregándole el cuenco. Elena tomó el cuenco con manos temblorosas y por un momento solo bebió el líquido nutritivo. Cuando terminó, se limpió las lágrimas que comenzaron a caer y miró directamente a los ojos del duque. Y trabajaba en la hacienda de don Gaspar Mendoza, cerca de Toledo, comenzó, su voz apenas un susurro. Llegué allí cuando tenía 15 años. Mi padre había muerto y mi madre me envió para trabajar. Don Gaspar parecía un hombre respetable, casado, con hijos crecidos. Se detuvo, meciendo a uno de los bebés. Durante 4 años hice mi trabajo sin problemas. Doña Carmen, su esposa, siempre me trataba con frialdad, pero yo pensaba que era normal. Ella venía de una familia rica de Madrid y yo era solo una campesina. Don Rodrigo sintió que su mandíbula se tensaba. Había escuchado demasiadas historias similares entre sus vasallos. ¿Qué cambió?, preguntó, aunque en su corazón ya intuía la respuesta. Don Gaspar comenzó a mirarme diferente cuando cumplí los 19, continuó Elena, su voz volviéndose más débil. Al principio eran solo miradas, comentarios. Después empezó a encontrar excusas para estar a solas conmigo. Las llamas del fuego crepitaron, llenando el silencio. Don Rodrigo podía sentir la tensión en el aire, la dificultad que tenía Elena para contar su historia. Una noche, continuó Elena, me pidió que fuera a su despacho. Doña Carmen había ido a visitar a su hermana. Cuando llegué, él había estado bebiendo. Me dijo que era la muchacha más hermosa que había visto, que se había enamorado de mí. Don Rodrigo apretó los puños, sintiendo que la rabia despertaba en su pecho. No tenéis que contarme más si no queréis, le dijo, pero ella negó con la cabeza. Necesito decirlo, vuestra gracia, necesito que alguien sepa la verdad. Traté de salir del despacho, pero él me agarró del brazo. Me dijo que era su empleada, que él me pagaba, que yo le debía obediencia. Cuando traté de gritar, me tapó la boca. Las lágrimas caían libremente por su rostro y uno de los bebés comenzó a llorar como si pudiera sentir el dolor de su madre. Elena lo calmó instintivamente, pero siguió hablando. Después de esa noche, todo cambió. Él me amenazó diciendo que si contaba algo, me echaría sin referencias. Me dijo que nadie le creería a una campesina sobre un hombre respetable como él. Don Rodrigo se acercó y se sentó frente a ella, sus ojos llenos de compasión. «Yo os creo», dijo simplemente, y esas 3 palabras parecieron liberar algo dentro de Elena. Siguió viniendo a mi cuarto por las noches. Continuó. Cuando me di cuenta de que estaba esperando un bebé, pensé que tal vez él haría lo correcto, pero cuando se lo dije, su cara cambió completamente. Me acusó de tratar de seducirlo, de usar mi embarazo para chantajearlo. «¿Qué hicisteis?», preguntó don Rodrigo. «Traté de seguir trabajando y ocultar mi embarazo el mayor tiempo posible», respondió Elena. «Pero cuando ya no pude esconderlo, doña Carmen se enteró. Ella me confrontó delante de todas las sirvientas, gritándome que era una vergüenza. Cuando nacieron los gemelos», continuó, mirando a sus hijos con amor infinito, doña Carmen dijo que no podía tener bastardos en su casa cristiana. Me dijo que era una mala influencia, que mi presencia era una ofensa a Dios. Don Rodrigo observó a los pequeños bebés, tan inocentes y perfectos, y sintió una furia profunda hacia la gente
que podía rechazar a criaturas tan indefensas. Don Gaspar me dio una bolsa con unas monedas y me dijo que desapareciera antes del amanecer, continuó Elena. Me dijo que si alguna vez volvía, se aseguraría de que mis hijos y yo desapareciéramos para siempre. He estado caminando durante días, añadió. Dormía donde podía, comía lo que encontraba. Mis hijos lloraban constantemente porque yo no tenía suficiente leche. Cuando vi estas caballerizas, pensé que podría ser un refugio temporal. Don Rodrigo sintió que algo profundo se movía en su interior. Durante 3 años había estado centrado en su propio dolor, pero ahora, frente a esta mujer joven que había sufrido tanto, sintió que su propósito comenzaba a clarificarse nuevamente. No tenéis que seguir huyendo, dijo finalmente. Podéis quedaros aquí. Yo os protegeré a vos y a vuestros hijos. Elena lo miró con sorpresa y esperanza. ¿Por qué haríais eso por nosotros? Don Rodrigo miró hacia el fuego, recordando a su propia familia perdida. Porque sé lo que es perder todo lo que amas. Sé lo que es estar solo en el mundo. Y sé que a veces, cuando creemos que no hay esperanza, el destino nos da una segunda oportunidad. Se volvió hacia ella y en sus ojos había una determinación que no había sentido en años. Mis hijos habrían tenido la misma edad que los vuestros si hubieran vivido. Mi esposa habría cuidado de cualquier mujer que necesitara ayuda. Quedaros aquí no es solo por vos, es por honrar la memoria de quienes perdí. Elena comenzó a llorar, pero ahora eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias, vuestra gracia. No sé cómo pagar esta bondad. No hay nada que pagar, respondió don Rodrigo. Solo prometed que criaréis a vuestros hijos para que sean mejores que los hombres que os lastimaron. Prometed que les enseñaréis que el honor y la compasión son más valiosos que el poder y la riqueza. Lo prometo, dijo Elena, abrazando a sus bebés. Os lo prometo. Esa noche, mientras Elena y sus hijos dormían junto al fuego, don Rodrigo se quedó despierto contemplando las llamas. Por primera vez en 3 años no se sintió completamente perdido. Había encontrado un propósito nuevo, una razón para levantarse cada mañana que iba más allá de la simple supervivencia. Durante los días siguientes, don Rodrigo comenzó a enseñar a Elena todo lo que necesitaba saber para vivir en el palacio. Le mostró qué habitaciones podía usar, cómo encender los fuegos, dónde encontrar provisiones. Elena resultó ser una estudiante excepcional. Su mente era aguda y su capacidad de observación impresionante. Al principio, don Rodrigo mantenía la distancia propia de su rango, pero cuando Elena comenzó a sonreír tímidamente al verlo llegar cada mañana, cuando la escuchó canturrear suavemente a los bebés mientras trabajaba, algo en su corazón comenzó a despertar lentamente. No era amor aún, sino el reconocimiento de una bondad genuina que había olvidado que existía. Cuando don Rodrigo le enseñó a leer, tomando libros de su biblioteca personal, ella captó las letras más rápido que muchos nobles jóvenes que había conocido. Durante estas lecciones, sentados junto a la ventana con los bebés durmiendo cerca, don Rodrigo comenzó a admirar no solo su inteligencia, sino su delicadeza al pasar las páginas, la concentración en su rostro, la alegría genuina cuando lograba leer una frase completa. «Tenéis una inteligencia natural», le dijo mientras revisaban juntos un libro de poesía. «En vuestra mente es como un diamante que solo necesitaba ser pulido». Elena se sonrojó ante el cumplido, y don Rodrigo se sorprendió al darse cuenta de que había notado ese rubor, de que le parecía hermoso. Fue durante una de estas lecciones que don Rodrigo notó algo extraordinario. Los bebés, que habían estado inquietos durante sus primeros días en el palacio, ahora parecían tranquilos y contentos. Más aún, cuando él se acercaba a ellos, dejaban de llorar y lo miraban con ojos brillantes y curiosos. «Mirad eso», dijo Elena una tarde, señalando hacia donde don Rodrigo había puesto a Diego sobre una manta.
El bebé estaba observando cada movimiento del duque con fascinación. «Los niños sienten las almas puras», explicó don Rodrigo, acercándose para acariciar suavemente la mejilla del pequeño. «Ellos no ven las diferencias de clase, solo sienten el amor». Esperanza, no queriendo ser menos que su hermano, extendió sus bracitos hacia don Rodrigo cuando él se acercó. Sin pensarlo, el duque la tomó en sus brazos, y la pequeña se acurrucó contra su pecho como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. «Nunca pensé que volvería a cargar a un bebé», murmuró don Rodrigo, su voz cargada de emoción. «Creí que esa parte de mi vida había terminado para siempre». Elena lo observó con ojos llenos de comprensión. «Tal vez no terminó, vuestra gracia. Tal vez solo estaba esperando el momento correcto para regresar». A medida que pasaban las semanas, la dinámica en el palacio cambió completamente. Don Rodrigo se encontró levantándose en las madrugadas para ayudar con los bebés cuando lloraban. Elena había comenzado a recuperar su fuerza y con ella su hermosa sonrisa. Los pequeños crecían saludables y felices, llenando el espacio con risas que transformaron el refugio silencioso en un hogar lleno de vida. Una noche, mientras Elena amamantaba a Esperanza y don Rodrigo mecía a Diego, ella le hizo una pregunta que había estado esperando. «¿Qué pasó con vuestra familia, vuestra gracia?», preguntó suavemente. «Si no queréis contarme, lo entiendo, pero creo que hablar del dolor a veces ayuda a sanarlo». Don Rodrigo miró hacia el fuego, y por primera vez en 3 años sintió que podía hablar de su pérdida sin desmoronarse completamente. «Se llamaba Isabella», comenzó. «Tenía vuestra edad cuando nos casamos. Era la mujer más hermosa de toda Castilla, pero también la más gentil. Tuvimos 2 hijos. Alejandro tenía 5 años y pequeña Catalina tenía 3. Eran perfectos, llenos de vida y curiosidad». Elena no dijo nada, pero su mirada lo alentó a continuar. «Había ido a Madrid para atender asuntos de la corte. Cuando regresé, encontré que el cólera había llegado a nuestros dominios. Los médicos dijeron que era el castigo divino, que solo quedaba rezar y esperar». Su voz se quebró ligeramente. «Perdí a la mitad de mis súbditos, ancianos, jóvenes, niños. Pero perder a mi familia... Lo siento mucho, vuestra gracia», murmuró Elena. «No puedo imaginar ese dolor. Durante 3 años he vivido con esa culpa», continuó don Rodrigo. «Culpa por no haber estado ahí para protegerlos. Pero desde que llegasteis vos con los bebés, esa culpa ha comenzado a transformarse en algo diferente». «¿En qué?», preguntó Elena. «En propósito», respondió, mirando al pequeño Diego que dormía pacíficamente en sus brazos. «He recordado que el amor es más fuerte que la culpa, que proteger es más poderoso que lamentarse». Fue entonces cuando Elena le contó algo que cambió completamente su perspectiva sobre su encuentro. «Vuestra gracia», dijo, su voz llena de emoción. «Hay algo que no os he dicho. Mi abuela se llamaba Isabella, Isabella de los Campos. Cuando era joven trabajó como doncella en un palacio de nobles. Ahí conoció a mi abuelo, quien la rescató y se casó con ella». Don Rodrigo se quedó inmóvil, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «Isabella de los Campos», repitió. «Ese era el nombre de soltera de mi esposa». «Sí», confirmó Elena. «Mi bisabuela. Mi abuela llevaba su nombre en honor a ella». «Entonces estamos unidos por el destino», murmuró don Rodrigo, su voz llena de asombro. «Nuestras familias estuvieron conectadas por generaciones antes de que el mundo las separara». En ese momento, ambos comprendieron que su encuentro no había sido casualidad. La providencia había conspirado para reunir a 2 almas perdidas que pertenecían a la misma historia ancestral. «Por eso los bebés os aceptaron tan fácilmente», dijo Elena, maravillada. «Por eso me sentí segura con vos desde el principio. Nuestras almas se reconocieron antes de que nuestras mentes lo hicieran». Don Rodrigo
Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero por primera vez en 3 años no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de comprensión, de un alivio tan profundo que amenazaba con abrumarlo. «Los antepasados han sanado mi corazón a través de vos», dijo, mirando a Elena con una nueva comprensión. «Me han dado una nueva familia para amar, para proteger, para honrar». Fue en ese momento de revelación que el sonido de cascos de caballos llegó a sus oídos. Don Rodrigo se tensó inmediatamente, su instinto de protector alertándolo del peligro. Se acercó a la ventana y pudo ver luces moviéndose en la distancia. «Escondeos con los bebés», murmuró urgentemente. «Alguien viene, y no creo que sean visitas amistosas». Elena palideció, abrazando a sus hijos contra su pecho. «¿Creéis que me encontraron?», susurró con terror. «No lo sé», respondió don Rodrigo, tomando su espada ceremonial. «Pero no voy a permitir que nadie os haga daño. Eso os lo prometo». Las antorchas se acercaban como serpientes de fuego, danzando en la oscuridad castellana. Don Rodrigo contó al menos 8 jinetes avanzando con determinación. El sonido de los cascos contra las piedras resonaba como tambores de guerra. «Sabemos que estás ahí, campesina», gritó una voz autoritaria que cortó el aire como una navaja. «Sal con mis hijos o quemaremos todo este palacio». Don Rodrigo reconoció inmediatamente el tono arrogante. Era la voz de un hombre acostumbrado a que sus órdenes fueran obedecidas sin cuestionamiento. Don Gaspar Mendoza había llegado a reclamar lo que consideraba su propiedad. Elena se había escondido en el rincón más oscuro, acurrucada con los bebés contra su pecho. Sus ojos brillaban con terror. Los pequeños Diego y Esperanza parecían sentir la tensión en el aire. «¿Cuántos son?», susurró Elena. «Demasiados para enfrentar directamente», respondió don Rodrigo. «Pero no todos son soldados. Algunos son campesinos que solo siguen órdenes por dinero». Don Gaspar desmontó de su caballo. Era un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigotes grises y ojos pequeños que brillaban con codicia. Vestía ropas caras que habían comenzado a mostrar signos de desgaste. «Elena», gritó con voz que fingía preocupación paternal, «sé que estás ahí, muchacha. He venido a llevarte a casa. Tus hijos necesitan un hogar decente». Don Rodrigo sintió que la ira hervía en su interior. La hipocresía del hombre era nauseabunda. «No van a salir», respondió don Rodrigo, su voz resonando con autoridad. «Esta mujer y sus hijos están bajo mi protección. Si queréis llevárselos, tendréis que matarme primero». Don Gaspar se acercó más al palacio, flanqueado por 2 hombres armados. «¿Y quién sois vos para interferir en asuntos de familia?», preguntó con desprecio. «Soy don Rodrigo Álvarez de Montemayor, duque de estas tierras», respondió con orgullo. «Y estos niños son mi familia ahora». La cara de Mendoza se enrojeció de furia. «Esos niños son míos, llevan mi sangre. No voy a permitir que se críen como bastardos». «¡Mentiroso!», gritó Elena desde adentro, su voz cargada de dignidad. «Nunca quisisteis a estos niños, los llamasteis bastardos y nos echasteis como basura». Fue entonces cuando Elena tomó la decisión más valiente de su vida. Se puso de pie, cargando a los bebés, y salió del palacio para enfrentar a su torturador. La luz de las antorchas iluminó su rostro, revelando una mujer transformada por la maternidad y fortalecida por el amor verdadero. «Mirad bien estos niños», declaró, alzando a Diego y Esperanza para que todos pudieran verlos. «Mirad sus rostros y decidme si no reconocéis vuestros propios rasgos. Pero también mirad la dignidad que heredaron, la nobleza que corre por sus venas». Los bebés, como si entendieran la importancia del momento, se quedaron tranquilos en los brazos de su madre. «Estos niños no son vuestra propiedad», continuó Elena, su voz volviéndose más fuerte. «Son seres humanos con derecho a una vida digna.
a una familia que los ame de verdad. Don Gaspar se acercó más, estudiando los rostros de los bebés. Por un momento, algo parecido a la paternidad brilló en sus ojos, pero fue rápidamente reemplazado por su codicia habitual. «Son mis herederos», murmuró. «Mis hijos legítimos están lejos. Estos niños podrían... ¿Podrían qué?», interrumpió don Rodrigo, saliendo del palacio con su espada. «Ser criados por un hombre que violó a su madre. ¿Crecer creyendo que el poder da derecho a lastimar a los inocentes?» «Silencio», rugió Mendoza. «Estos son asuntos de gente civilizada. La civilización no se mide por el dinero que tenéis», replicó don Rodrigo. «Se mide por el honor que mostráis, y vos no tenéis honor alguno». Fue en ese momento que uno de los hombres que acompañaban a Mendoza se adelantó. Era un campesino mayor, con cara curtida por años de trabajo. «Don Gaspar», dijo con incomodidad, «yo vine aquí creyendo que íbamos a rescatar a una muchacha secuestrada, pero esto no parece un secuestro». Las palabras del campesino habían plantado semillas de duda en los otros hombres. Comenzaron a murmurar entre ellos, cuestionando la versión que Mendoza les había contado. «Basta de esta farsa», declaró Mendoza, sacando su pistola. «Elena, ¿vienes conmigo ahora o disparo a este duque?» Elena se colocó entre don Rodrigo y el arma, protegiendo tanto a sus hijos como al hombre que había arriesgado todo por ellos. «¡No!», gritó. «Si disparáis, tendréis que matarme a mí también. Y a mí», gritó una voz desde la oscuridad. Todas las cabezas se volvieron hacia el sonido, y de entre las sombras emergieron figuras que hicieron que el corazón de don Rodrigo se llenara de esperanza. Eran sus vasallos, campesinos de sus tierras, liderados por el viejo mayordomo que había servido a su familia durante décadas. «Hemos venido por nuestro señor», declaró el anciano con autoridad, «y por la mujer que lleva en brazos a los niños que consideramos nuestros nietos». La confrontación había tomado un giro que don Gaspar no había anticipado. Ya no era un hombre poderoso intimidando a refugiados indefensos. Ahora enfrentaba a una comunidad entera que había venido a proteger a su señor. La aparición de los vasallos transformó completamente la dinámica. Don Gaspar Mendoza, que momentos antes se había mostrado arrogante, ahora miraba nerviosamente a los 20 hombres que habían emergido de la oscuridad. Sus propios hombres comenzaron a retroceder al darse cuenta de que habían sido arrastrados a algo peligroso. El viejo mayordomo avanzó con dignidad. Su presencia era imponente, no por su tamaño físico, sino por la autoridad moral que emanaba. «Mi señor», dijo dirigiéndose a don Rodrigo con respeto, «los vientos nos trajeron noticias de que habíais encontrado una familia. Hemos venido para honrar vuestras decisiones». Don Rodrigo sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Durante 3 años había creído que estaba completamente solo, pero ahora descubría que la lealtad de sus vasallos había permanecido intacta. «Amigos míos», respondió con voz cargada de emoción, «esta mujer ha encontrado refugio en nuestras tierras. Ella y sus hijos han encontrado lugar en nuestros corazones». El mayordomo se volvió hacia Elena, estudiándola con ojos comprensivos. «Acercaos, hija», le dijo con gentileza. «Dejadnos ver a los pequeños que han traído alegría de vuelta a nuestro Señor». Elena, temblando pero con determinación, se acercó al anciano. Con cuidado, mostró a Diego y Esperanza, y el mayordomo los examinó con ternura. «Estos son buenos niños», declaró para que todos pudieran escuchar. «Puedo ver en sus ojos la nobleza que heredan no solo de su sangre, sino del amor que los rodea». Don Gaspar, que había estado escuchando en silencio, finalmente explotó. «Esto es ridículo. No podéis reclamar a mis hijos basándoos en sentimentalismos campesinos. Yo soy el padre. Yo tengo derechos legales». «¿Derechos?», preguntó el mayordomo con voz peligrosamente tranquila. «Habláis de derechos. El hombre que violó a una mujer indefensa, el que echó a una madre con bebés recién nacidos,
para que murieran en el camino. Yo no hice tal cosa, protestó Mendoza, pero su voz sonaba hueca. Fue entonces cuando uno de los campesinos que lo acompañaba dio un paso adelante. Don Gaspar, dijo con voz firme, yo he trabajado para vos durante 15 años. He visto cómo tratáis a las muchachas que trabajan en vuestra casa. He visto cómo las amenazáis. He visto cómo echasteis a Elena esa noche, continuó el campesino. La vi salir llorando con los bebés, sin dinero, sin comida. Yo mismo quise ayudarla, pero él me amenazó con despedirme. Otros hombres de Mendoza comenzaron a asentir, confirmando las palabras. La fachada de respetabilidad de don Gaspar se desmoronaba ante los ojos de todos. «No entendéis», gritó Mendoza desesperadamente. «Esos niños podrían tener un futuro, podrían ser educados, podrían heredar mis tierras». «¿Para qué?», preguntó Elena, su voz ahora fuerte y clara. «¿Para convertirse en hombres como vos? ¿Para aprender que el poder da derecho a lastimar a los inocentes?» Se acercó más a Mendoza, sin miedo, cargando a sus hijos con orgullo. «Prefiero que mis hijos crezcan humildes pero con honor, que ricos pero sin alma. Prefiero que aprendan a respetar a las mujeres, a proteger a los débiles, a encontrar fuerza en la compasión». El mayordomo levantó su bastón y todos guardaron silencio. «De nuestras tradiciones», declaró con voz que resonó en la noche, «cuando un hombre comete crímenes contra una mujer bajo nuestra protección, debe enfrentar la justicia de nuestra comunidad». «Esto no es legal», protestó Mendoza. «Tenemos la autoridad que nos da la verdad», respondió el mayordomo, «la autoridad que nos da el sufrimiento de los inocentes. Escuchad bien, Gaspar Mendoza», continuó el anciano con autoridad absoluta. «Vuestro castigo será vivir con la verdad de lo que sois. Seréis conocido en toda la región como un hombre sin honor. Pero más importante», añadió, mirando hacia Elena y los bebés, «nunca más podréis reclamar a estos niños. Ellos crecerán sabiendo quién es su verdadero padre», señaló hacia don Rodrigo, «y quién es su verdadera familia». Don Rodrigo se acercó a Elena y juntos se colocaron frente al mayordomo. «Solicito permiso para tomar a esta mujer como mi esposa», dijo don Rodrigo, «según nuestras tradiciones. Solicito permiso para adoptar a estos niños como mis propios hijos». «¿Y vos, hija?», preguntó el mayordomo a Elena. «¿Aceptáis a este hombre como vuestro esposo?». Elena miró a don Rodrigo con ojos llenos de amor y gratitud. «Sí», dijo con voz clara, «acepto ser su esposa. Acepto cuidar de su corazón como él ha cuidado del mío». El mayordomo sonrió y fue como si el sol hubiera salido en medio de la noche. «Entonces, por el poder que me otorga esta comunidad, os declaro unidos en matrimonio. Que vuestros corazones sean uno, que vuestros espíritus vuelen juntos, que vuestros hijos crezcan en sabiduría y honor». Los vasallos prorrumpieron en gritos de celebración, mientras don Gaspar Mendoza, derrotado y humillado, se alejaba con lo que quedaba de sus hombres. Su reino de terror había terminado, y con él la amenaza que había perseguido a Elena. 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor del Palacio de Montemayor, una familia feliz observaba el atardecer desde la terraza de su hogar restaurado. Elena, ahora respetada duquesa y madre de 5 hijos, se recostaba contra el hombro de su esposo mientras observaban a Diego y Esperanza, ya de 6 años, enseñar a sus hermanos menores a montar a caballo. «¿Alguna vez os arrepentís?», le preguntó don Rodrigo, como había hecho tantas veces a lo largo de los años. «Jamás», respondió Elena, tocando suavemente el vientre donde crecía su 6º hijo. «En cada lágrima derramada me trajo hasta aquí, me trajo hasta vos, me trajo hasta esta familia que nació del amor verdadero». En la distancia, los niños reían mientras jugaban, y sus voces se mezclaban con el viento de Castilla, llevando hacia las estrellas una oración de gratitud por una familia que había encontrado la luz después de la oscuridad y el amor después del dolor.
Gracias por escuchar. En las tarjetas te dejo otras historias como esta, llenas de emoción, giros inesperados y personajes que te harán soñar otra vez. Déjame tu like si sentiste algo especial. Suscríbete y vuelve pronto. Será un honor tenerte de nuevo aquí. Un fuerte abrazo y hasta la próxima historia.